Muy buenos días o buenas tardes a todos. Como muy bien ha dicho Luis, depende del país, del lado del Atlántico, desde el que nos escuchen. La transparencia que tienen delante ustedes, que espero que la puedan ver bien, es el título que originalmente le pusimos a este webinar. Riesgos estratégicos tras el COVID-19, expectativas y perspectivas mundiales. Luego nos vinimos arriba y le cambiamos el título y le pusimos principales riesgos a los que se enfrenta la humanidad, que es un título un poco fuerte, en fin, un poco pretencioso. Espero cumplir con las expectativas que un título tan sugestivo puede tener. Bien, vamos a ir viendo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos ustedes por compartir esta tarde con nosotros, o esta mañana, por dedicarnos su valioso tiempo, además en verano, en una época tan complicada como es el verano. Muchísimas gracias por invertir su tiempo con nosotros y esperemos que el webinar les resulte interesante, útil y que vean que la gerencia de riesgos es mucho más divertida, mucho más apasionante de lo que en principio se pueda pensar. Nos vamos a centrar sobre todo en el último foro de Davos, en los datos que salieron del programa de riesgos que el foro de Davos establece siempre cada vez que se celebra esa reunión de carácter anual. Fue en la ciudad suiza del mismo nombre, en Davos, y al final hacen un informe que se llama Report Conclusions and Risk Expectancy, y este reporte, que está disponible en Internet, pues bueno, es un informe muy interesante sobre el que vamos a hablar bastante esta tarde. Aparte, también vamos a analizar el contenido de otros informes procedentes de Joyce, KPMG, Portland Analytics, Aon, Willis, McKinsey, Pricewaterhouse, Ernst Young, etcétera. Es decir, vamos a utilizar datos procedentes de diferentes fuentes. Por supuesto, si alguno de ustedes desea tener estos informes, son bastante asequibles y sencillos de obtener. En Internet los pueden encontrar con relativa facilidad. Lo único que la mayor parte de ellos no están traducidos y los encontrarán en inglés, pero están disponibles. Bien, claro, todos somos conscientes de que la historia de la humanidad se ve muy marcada por este fenómeno reciente, el llamado COVID-19, que ha supuesto todo un desafío y lo está suponiendo todavía. Pero no es la primera vez que esto le ha pasado a la humanidad. Vamos a ver una pequeña reseña, un breve repaso histórico de otras epidemias igualmente mortales que han asolado a la humanidad desde hace muchos años, desde hace siglos. ¿Es un fenómeno global? Sí, disruptivo porque afecta a muchas cosas, tiene carácter demoledor para ciertos temas, para ciertas industrias, y la disruptividad, ese carácter disruptivo, viene marcado por el hecho de que afecta de una manera muy compleja a innumerables sectores. Además, con un efecto cascada, con un efecto que afecta a un sector que a su vez afecta a otro, una especie de dominó macabro en el que se van produciendo muchísimos daños. Pero hay dos áreas principalmente afectadas, que son la sanitaria y luego las cuestiones económicas. En algunos lugares del planeta están todavía multiplicándose los contagios, en algunas otras latitudes se empieza a ver una posible recuperación con cierta solidez, y bueno, en algunos lugares, como es el caso de mi país, España, y Europa en general, Italia, Portugal, Estados Unidos, centrándome en Europa. En Europa estamos pensando mucho en el advenimiento, en la llegada de una segunda oleada, de que haya una segunda oleada en invierno, y eso preocupa bastante porque nos pondría de nuevo frente a una situación sanitaria que llegó a ser extrema en países como el mío, como España. En fin, ojalá que no. Antes de seguir hablando del COVID, muchas de las grandes catástrofes de la historia, y esto para mí es una lección fundamental,
se han producido por ausencia de comunicación, por falta de comunicación. Tenemos muchísimos ejemplos de todo tipo de catástrofes. Y aquí les menciono, por ejemplo, el caso del Titanic en 1912, más recientemente el problema nuclear, enorme problema nuclear en Chernóbil en 1986 y sus consecuencias desastrosas. En España hemos tenido, por ejemplo, los alfaques, que fue un fenómeno demoledor, una explosión tremenda de gas que afectó a un camping lleno de personas que estaban de veraneos y murieron 200 personas, horroroso. El Prestige, que fue un petrolero, la catástrofe minera de Aznalcóllar, varias décadas atrás, en fin, hemos tenido multitud de problemas de diversa naturaleza. También hemos tenido, por cierto, en España, que no se me olvide mencionarlo, un incidente nuclear gravísimo en la central nuclear de Vandellós, en Tarragona. Hace pocos meses, una fuga de etileno también en Tarragona, en una planta química. Hay muchos problemas que la comunicación mal gestionada en momentos de desastre, en momentos de accidente grave o de tragedia, la comunicación mal gestionada es un factor de tremenda importancia a la hora de gestionar los riesgos. Y hay que tener la comunicación muy presente en toda política de riesgos que queramos establecer para nuestra empresa o para nuestra institución. Recuerden hace muy pocas semanas, 2 creo, la brutal explosión en el puerto de Beirut por acumulación de toneladas de nitrato amónico. Bueno, las autoridades del puerto habían avisado previamente a su gobierno, nadie hizo nada y las imágenes y la destrucción que esto ha causado pues son verdaderamente impactantes. Y hablando de comunicación, no podemos olvidar que las catástrofes de cualquier tipo, de cualquier naturaleza, mata mucho más generalmente el pánico que el propio factor de riesgo. La voluntad de las personas de ponerse a salvo, el miedo a las consecuencias del accidente o de la tragedia, muchas veces es más dañino que el propio accidente, que la propia causa de riesgo en sí mismo. Y eso es aplicable a todo tipo de tragedias, incluyendo bueno, pues incluyendo el COVID-19, por supuesto. Veremos muchas cosas. Pero, como les decía, no es la primera vez que la humanidad tiene un problema de este tipo. Y en 2 transparencias quiero sintetizarles, así, una síntesis muy rápida, de grandes epidemias que ha tenido la humanidad por orden cronológico. En el 430 a.C., hubo una primera plaga en Atenas que luego retornó, volvió en el 426 a.C. En fin, las víctimas, bueno, solo 150.000, pero claro, en aquel momento eso significaba 1/3 del total de la población. Ya en el 165 después de Cristo, la peste antonina, que se la llamó así, se contabilizan, parece que llegó a haber 5 millones de víctimas mortales. En el año 251, la peste de Cipriano, que llegó desde Egipto y Etiopía, también mató entre 3 y 5 millones de personas. La peste bubónica justiniana en el año 542. Fíjense que en 5 meses esta peste terminó con más o menos el 40% de la población. O sea, unas cifras demoledoras. El sudor inglés, más recientemente, en 1485, es una enfermedad que todavía se sigue sin saber exactamente de qué tipo era. Hay quien habla de que era un tipo de gripe extraña, hay quien habla de otros tipos de enfermedad, pero en cualquier caso, el sudor inglés, llamado así, tuvo varias oleadas. En el 1485 la primera, 1502, 1507, hasta 1578. Y hubo millones de muertos, particularmente en Inglaterra, que fue el lugar más afectado por esto. La viruela en Sudamérica en 1520, bueno, mató entre 5 y 10 millones de nativos, de aztecas, de mayas, de caribes, de población originaria de allá, y la viruela sencillamente llegó en los barcos con los conquistadores españoles que, atacando a una población que no estaba preparada para esa enfermedad, que no tenía defensas, pues no se sabe exactamente la cifra de muertos que la viruela causó en Sudamérica y también en Norteamérica. O sea, las cifras serían más amplias si considerásemos Canadá y lo que hoy sería Estados Unidos y México. Bien,
En 1649 hubo una epidemia en Sevilla en la que solo hubo 60.000 víctimas, pero fue de nuevo una epidemia de peste, y esas 60.000 víctimas en 1649 suponían el 46% de la población de Sevilla, o sea, casi la mitad. En 1666, la llamada Gran Peste de Londres, que mató entre 70 a 100.000 personas, la plaga de cólera que en 1817 llevaron las tropas inglesas de regreso a Inglaterra, y luego esa misma cólera, esas mismas epidemias de cólera se volvieron un fenómeno recurrente, y en Inglaterra sucedieron de nuevo en 1827, en 1852. Como verán, el catálogo es extenso. En 1870 tuvimos una epidemia de viruela por toda Europa que duró 5 años y hubo millones de víctimas que ni siquiera están bien contadas. La gran gripe rusa, en 1889, que además se extendió por toda Europa y se calcula aproximadamente 1 millón de muertes. La mal llamada gripe española en 1918-19, al término de la Primera Guerra Mundial, que fíjense qué barbaridad, hace 100 años, 102 años, mató a entre 25 y 50 millones de personas y era gripe. La gripe de Hong Kong, 2 millones de muertos en 1968. El ébola, los primeros brotes de ébola, y el ébola lo que tiene es que mata tan rápidamente que las epidemias, aunque ha habido varios brotes de ébola, pero no llegan a conseguir, en fin, fíjense la cantidad de epidemias, y esto es solamente un resumen, solamente un pequeño resumen de epidemias hasta llegar a 2020, al año actual, con el coronavirus que nos encontramos ahora mismo lidiando. Fíjese que los mayores asesinos de personas en esta cuestión, los 3 más recurrentes son la peste, el cólera y la viruela. Y la viruela, fíjense que la tacho, porque la viruela, aunque ha matado a unos 300 millones de personas en toda la historia de la humanidad, entre interrogaciones pongo que ya está erradicada. Bueno, en realidad la viruela es una enfermedad vencida, es de las pocas enfermedades que el ser humano ha conseguido vencer por completo gracias a la medicina. Lo que sucede es que algunos laboratorios militares de varias superpotencias todavía conservan muestras de viruela por si algún día las necesitasen como armas de destrucción masiva. Sí, así de terrible. Hay millones de muertos combinados en la historia de la humanidad. Posiblemente el récord acumulativo de víctimas lo ostente la tuberculosis, con unos 800 millones de víctimas. La malaria sería la segunda, con unos 500, y la tercera sería la viruela, de la que ya hemos hablado. Por supuesto que la gripe está ahí, y la gripe mata muchísimo, y además la gripe tiene una característica que es su facilidad para cambiar de forma, para mutar de aspecto, y eso la hace más terrible si cabe, ¿no? Más difícil de combatir, porque cada año, cada temporada viene de una manera distinta. No quería terminar este breve resumen de temas epidemiológicos sin mencionar a Bill y Melinda Gates, que llevan años avisando y luchando contra este tema, y sobre todo poniendo énfasis en que nadie está haciendo lo suficiente y que estas enfermedades, estas epidemias o pandemias globales estaban por llegar. Nadie les ha hecho caso. Bien, volvamos al Foro de Davos. Se trata de un evento consolidado desde el año 1970, ya llevan realizadas 50 ediciones, con una presencia institucional, económica, industrial, ONGs y, por supuesto, políticos y dignatarios de todo el mundo, enorme. Es una cita obligada para muchas personas que la consideran una obligación asistir allá y ser conscientes y estar presentes en las conclusiones y en los debates que tienen lugar durante el Foro de Davos. Además, es un foro relativamente neutral. En otros webinars de EALDE ya hemos visto temas relacionados con el Foro de Davos, pero hoy vamos a intentar profundizar. Y luego, muy interesante es la forma en que el Foro de Davos comunica tanto sus reuniones como sus conclusiones al terminar. Se centran, y esa es la gran aportación del Foro de Davos, se centra en analizar cuáles son las preocupaciones, lo que preocupa al mundo, cuáles son las tendencias para un futuro inmediato, para el futuro muy inminente, y eso
también incluye las tensiones geopolíticas que de alguna forma están por ahí de manera persistente en todo el planeta. Guerras comerciales, proteccionismo comercial, aranceles, saben bien a qué me refiero. En los últimos años se observa muchísima ponderación en el foro de Davos y se da una importancia cada vez más desmesurada a los temas del medio ambiente. Y bueno, yo me pregunto si esto es una preocupación auténtica o si sencillamente se trata de política de gestos, de algo no del todo sincero y más bien de lo que podríamos denominar como postureo. Hacen un análisis multivariable, vamos a ver ahora en qué consiste esto. Fundamentalmente lo que hacen es extractar datos mediante encuesta a todas las personas que participan en el foro y de ahí combinar los datos, cruzarlos y cruzar cosas que aparentemente pueden no parecer que tengan relación, pero que sí que la tienen. Por ejemplo, un problema medioambiental que deriva en una cuestión de cosechas, que a su vez genera un problema de hambre y esto determina movimientos de población, migraciones, no siempre legales, no siempre lícitas de las personas que se mueven, por ejemplo, tratando de huir de una hambruna en África o de la guerra en Libia o de la guerra en Siria o cualquier fenómeno de este tipo. Y ese análisis multivariable une los datos procedentes de un tema con los de otro y es muy, muy interesante. Al final, lo que consigue el Foro de Davos es una muy buena síntesis de conclusiones. Hay más barómetros. El Foro de Davos no es el único. Las agencias de calificación, por ejemplo, también hacen unos buenos análisis, pero el tema de la multivariabilidad de los datos que maneja, el cruce de datos que maneja el Foro de Davos y luego la presencia de las personas tan importantes que a él acuden. La florinata, la crème de la crème de las empresas mundiales, de todo tipo de tipos de industrias, de sectores industriales, por supuesto los políticos, los presidentes de los países más importantes del mundo. Es decir, podemos darle, por el perfil de los participantes, por la calidad de los debates, etcétera, podemos darle mucha credibilidad a las conclusiones que el foro nos aporta. Y se hace mediante encuesta, como les decía a los participantes, se pregunta por las preocupaciones globales y esas preocupaciones tienen que convertirse en dos tipos de variable. Por un lado, la probabilidad, likelihood, y por otro, el impacto que se considera que ese tipo de peligro puede tener. Y entonces la combinación de probabilidad e impacto, como saben, es una de las fuentes de la gerencia de riesgos a la hora de evaluar y poner coste, poner precio a los diferentes peligros. Los datos, además, que se obtienen en el foro de Davos son tabulados de manera independiente por 3 universidades de Singapur, de Oxford y de Pensilvania. O sea que se muestran luego con una profusión de gráficos muy, muy bien calculados y muy intuitivos. Y se utiliza un código de colores muy interesante que es azul para temas económicos, verde para temas medioambientales, naranja en cuanto a preocupaciones geopolíticas, rojo para asuntos sociales y violeta para temas tecnológicos. Este código de colores es muy interesante. Y ahora discúlpenme porque la transparencia que vamos a utilizar ahora para ver la síntesis de los últimos 14 años de conclusiones del foro de Davos es una transparencia bastante espesa, es muy, muy densa y por favor no intenten leerla porque la vamos a analizar, la vamos a ver en detalle y además aquellos que lo deseen pueden descargarse el informe completo del foro de Davos, que si no recuerdo mal son 100 y pocas páginas, 114 o 120 páginas y se lo pueden descargar de internet y si no desde ALDE les podemos ayudar y enviarles un link para que lo descarguen. Esa línea de colores que ven ahí a la derecha es lo que vamos a ver ahora con detalle y algunos creo que ya conocen este gráfico porque lo hemos utilizado en años anteriores viendo las conclusiones del foro de Davos de años anteriores. Bien, y aquí tienen las conclusiones del foro de Davos desde 2007 hasta 2020, o sea, una buena representación de años. Fíjense, no intenten leer el contenido de cada uno de los cuadritos, lo vamos a resumir a continuación, pero como les decía, el código de colores, azul económico, verde medioambiental, naranja geopolítico, rojo societario, social y violeta tecnología.
vean como a la izquierda, hacia los años 2007 y tal, lo que predomina son los colores azules. También hay mucha preocupación naranja en términos de geopolítica, pero vean cómo si vamos mirando hacia la derecha, hacia años más cercanos, 2017, 18, 19 y 20, vemos que predomina el color verde. Fíjense que el color azul de problemas económicos, de preocupaciones económicas, tiene una menor importancia. No les he dicho que la franja de arriba son las preocupaciones por probabilidad, es el ordenamiento por probabilidad, y la franja de abajo es los mismos riesgos, ordenados los 5 principales, pero en función de su potencial impacto. Bien. Continuamos, si esto quiere saltar. Bien, aquí está la página siguiente. Entonces, como les decía, la evolución del color azul hacia el color verde, hasta el año 2013, lo que imperaba era la preocupación de tipo económico, tanto en impacto como en probabilidad. En 2011 es la primera vez que tenemos 5 menciones verdes, es decir, 5 veces que aparecen los temas ecológicos, los temas medioambientales. Pero es que en 2020, sobre 10, que serían los 5 de impacto y los 5 de probabilidad, fíjense que tenemos 8 sobre 10 en color verde, más un color naranja de temas geopolíticos y un color rojo de temas sociales. El riesgo tecnológico ganó peso desde 2019 con 2 menciones, pero fíjense que ha vuelto a desaparecer en 2020. No se le ve tan importante al riesgo tecnológico como hasta ahora se le venía viendo. Y también pierden peso los riesgos de tipo social y los riesgos de tipo geopolítico. Bueno, vamos a analizar todo esto un poquito de detalle. Les propongo comparar el 2019 tanto en probabilidad, que es lo que tienen arriba a la izquierda, y en impacto, que lo tienen un poquito a la derecha. Esas serían las preocupaciones que tenía el mundo, que tenían las élites mundiales en 2019. Esos eran los 5 temas principales, tanto por probabilidad como por impacto. Y estos son los mismos llevados al año 2020. En cuanto a probabilidad, fíjense que todos son fenómenos climáticos extremos, o sea, todos son de color verde. Clima extremo, falta de adaptación a ese nuevo clima, desastres naturales, pérdidas de biodiversidad y desastres debidos a la acción del hombre. Y en cuanto a impacto, falta de adaptación a los cambios del medio ambiente, las armas de destrucción masiva, que es la segunda preocupación del mundo y que lo sigue siendo desde hace bastante tiempo, la pérdida de la biodiversidad, el clima extremo y fíjense, de tipo social, la crisis del agua. La crisis del agua, volveremos a hablar de ella enseguida, pero es un tema francamente preocupante, ajeno al COVID, pero muy preocupante. Vean que se mantiene una sutil diferencia entre lo que son desastres naturales y fenómenos fenómenos extremos. Pero además, en 2020 aparece una nueva categoría de riesgos, que son los desastres directamente imputables a la acción humana, o sea, desastres de origen humano. El riesgo tecnológico pierde peso relativo, aunque se mantiene por ahí, pero va perdiendo peso relativo. Y luego los riesgos sociales y geopolíticos se mantienen con un escaso peso relativo, pero en 2 categorías muy especiales. El tema del agua que hemos visto ya y las armas de destrucción masiva. Fíjense que el foro de Davos se celebró en enero del 2020, o sea que ya el COVID-19 ya estaba en todo su apogeo en China y empezando a expandirse por todo el planeta, pero no, ni en impacto ni en probabilidad el foro de Davos lo pasó por alto. Sí, hay una mención a infectious disease spread, o sea, la expansión de las enfermedades contagiosas, que sí que aparece en Davos, pero en posiciones 60 de probabilidad y 50 en cuanto a impacto. Es decir, en los informes de riesgo del foro de Davos se pondera como algo muy remoto el tema de que pueda haber una enfermedad infecciosa que se extienda por el planeta. Es curioso. Y además se califica de color rojo, es decir, como un riesgo sociológico, no como un riesgo económico, que lo está siendo como bien sabemos ya a estas alturas del año 2020. No se cuantifica su impacto económico, se considera un riesgo social. Bien,
Esto no significa que las conclusiones, que las demás conclusiones del foro de Davos no sean correctas. Omitieron darle la suficiente importancia a la COVID-19 como enfermedad mundial, pero veremos que en muchos otros temas el foro de Davos sigue siendo muy acertado. Antes de continuar, yo tengo una forma de clasificar los riesgos de tipo estratégico, y el COVID-19 o la COVID-19, como quieran llamarle, es una enfermedad de tipo como enfermedad y como riesgo se manifiesta de manera estratégica por su origen, por su forma de expandirse por el mundo, por su impacto global en muchos ámbitos. Entonces, los riesgos estratégicos, mi forma de clasificarlos, no solamente la mía, sino también de más autores, es en 6 tipos. Son 6 categorías bastante explícitas para calificar lo que son los riesgos estratégicos. La primera es temas geopolíticos, la guerra, las sanciones comerciales, los golpes de Estado, cambios de régimen, etcétera. El segundo son los temas regulatorios, sanciones, cierre legal o pérdida de licencia. El tercero, la innovación tecnológica o la inadaptación a esas innovaciones. El cuarto sería el deterioro de condiciones, el clima, el medio ambiente, un accidente grave, defectos en los productos, problemas graves de finanzas. El siguiente sería el fraude, todos los tipos de fraude, todas las maneras en que la mente humana es capaz de engañar, y por último, las malas decisiones empresariales. El pasado día 5 de agosto vimos algunos ejemplos de cada tipo de estos desencadenantes, de estos 6 criterios de riesgo estratégico, pero los vimos aplicados a empresas y vimos casos concretos de empresas. Creo que EALDE ya ha colgado este webinar y lo tienen a su disposición en el canal de YouTube. Hoy vamos a generalizar, hoy lo que vamos a tratar de ver son tendencias globales. Y bueno, vamos a ver cuáles son los análisis que hacen diferentes fuentes. Empezaremos por Portland Analytics, que ha hecho un informe en 2020, y Aon. Aon es un reconocido actor en el mundo de los riesgos, como probablemente todos ustedes conozcan. Ellos clasifican las empresas bajo 5 factores, y esos 5 factores son claves para que tengan éxito frente a las crisis. Fíjense, el primero, la preparación, el primer factor. El segundo, el liderazgo. El tercero, la comunicación. El cuarto, la acción de respuesta. Y el quinto, la capacidad de cambio o adaptación. Es decir, tanto Portland Analytics como Aon, para llegar a las conclusiones en cuanto a qué temas pueden ser críticos, cuáles son los 5 temas críticos para que una empresa sobreviva a una crisis, no entran para nada en respuesta a los temas del COVID-19. Y este informe se ha editado en junio del 2020. Es decir, que si están hablando de las características del éxito para que una compañía, para que las empresas sobrevivan a una crisis, deberían haberse centrado algo, pienso yo, en temas relacionados con el COVID, pero para nada. Este tema no entra para nada en lo relacionado con la epidemia. ¿Por qué? ¿Cuál puede ser una clave de que estas dos instituciones, tanto Portland como Aon, no hayan entrado? Pues muy sencillo. Yo interpreto que como no sabemos nada de cómo evolucionará esto, de que el COVID es algo completamente nuevo, pues eso es muy fácil explicar a posteriori, pero muy difícil de predecir. Y entonces, sencillamente, no entran a analizar el COVID-19, sencillamente lo omiten. Esto veremos que no les pasa solamente a estas dos fuentes, sino que si hablamos de KPMG o del Lloyds, también dos prestigiosas firmas en materia de riesgos, especialmente Lloyds, y por supuesto temas de consultoría, KPMG, han hecho un informe Protecting Intangible Assets, Preparing for a New Reality, o sea, protección de activos intangibles, preparación para una nueva realidad. Y se marcan 3 ejes: la marca y la reputación, el capital humano y la propiedad intelectual. Cada uno de esos 3 ejes recibe luego una serie de criterios. En el caso de la marca y la reputación se mencionan 6 riesgos. En el caso del capital humano hay 5 riesgos: las migraciones, la marcha de empleados. Sí, se habla de enfermedades, también de disrupción de los métodos de trabajo, pero vean que no se está entrando para nada en la cuestión de la que hablamos hoy, del COVID-19. Sencillamente pasan por encima de ello. ¿Qué les parece? ¿Cómo es posible que
esto no esté teniendo una repercusión tras el desastre, porque este informe, fíjense que está editado, los informes de Lloyds y KPMG están editados en agosto del 2020, es decir, cuando ya sabemos perfectamente las repercusiones. Bueno, pues de nuevo, otras dos firmas punteras en materia de riesgos rechazan entrar en tema tan crucial como es el del COVID-19. Bueno, vamos a seguir intentándolo. Hay otra fuente, Willis Towers Watson, también una importante empresa de consultoría en materia de riesgos, que ha editado Scenario Analysis of the COVID-19 Pandemic. Es muy interesante como trabajo de investigación, sí, pero de nuevo se enfoca a un universo muy especial y es las repercusiones que el COVID tiene sobre las industrias aseguradora y reaseguradora. Hace una serie de ejes, hace una serie de predicciones, pero no entra en lo importante. Bueno, pues también publicado en mayo de 2020, o sea que en mayo de 2020 Willis ya tenía, al preparar ese informe, ya tenía bastantes datos de cómo estaba afectando el COVID, no solo a la industria aseguradora o reaseguradora mundial, sino con carácter general a todas las industrias del mundo. Y pasa lo mismo con Agers, con Apegri, cualquier institución. No han sacado, no llegamos, es como si estuviéramos desconcertados. ¿Por qué puede ser esto? ¿Qué está pasando para que nadie, es increíble, pero nadie ha entrado a dar respuestas correctas, ni siquiera los más prestigiosos consultores, ni empresas, ni a nivel de país, ni siquiera los entes supranacionales? Bueno, yo creo que hay una serie de factores que marcan el COVID y que le dan unas características que lo hacen difícil de tratar y difícil de que nadie se atreva a opinar. Nadie quiere cometer el error de confundir la información y por eso viene ligado a tres características que yo defino en esta transparencia y que son la impredecibilidad del fenómeno del COVID. Es un fenómeno nuevo. La última ocasión en que hubo una pandemia tan grave fue hace muchos años, muy lejano en el tiempo. Nos faltan medios de combate. Además, el COVID es brutalmente global, afecta a todo el mundo. Hay una serie de enfermedades que son endémicas en ciertas zonas del planeta, pero es que el COVID, que yo sepa, no ha dejado limpio ningún país. Y luego, muy importante, y esto suena fatal, yo soy consciente de que suena fatal, pero el COVID amenaza al primer mundo. Las otras enfermedades como la malaria, el dengue, el cólera, afectan más a países de lo que se denomina el tercer mundo. Pero es que el COVID amenaza a todos. Fíjense que además incluso los gobiernos están reaccionando mal. ¿Alguien me puede citar algún gobierno o algún país que haya reaccionado correctamente ante esta amenaza? Yo creo, en fin, no conozco ninguno que no haya cometido errores y algunos países muy importantes han cometido errores muy, muy graves. Pero volvamos al tema, volvamos a los principales riesgos que amenazan a la humanidad. La globalización y sus dinámicas forma parte del contexto en el que aparece el COVID. Las sanciones comerciales, los juegos de poder y la hegemonía entre las grandes naciones del planeta, el Brexit y la salida de Inglaterra de la Unión Europea muy reciente, el tema de Hong Kong, las protestas en Hong Kong, Rusia que está de vuelta en el escenario internacional, las próximas elecciones en Estados Unidos, el poderío de China y su reivindicación sobre Taiwán. Además, es un momento de debilidad para muchos estados y eso lo digo a mi pesar, incluyendo a la Unión Europea en su conjunto. Es un momento de debilidad de los estados-nación. Estamos todavía bajo los ecos de la crisis financiera del año 2008. Luego, las reglas de gobernanza internacional son bastante laxas, bastante suaves. Tenemos sistemas políticos en crisis, el medio ambiente, el clima, los recursos naturales. Hay una serie de cuestiones de índole estratégica que forman parte del contexto en el que el COVID nos amenaza y aparece. Claro, los riesgos estratégicos además son de los más difíciles de controlar, pueden tener diversos orígenes, como hemos visto en las 6 categorías que les mencionaba antes, además de tener un origen interno o externo a la empresa o a la organización. Aparecen generalmente de manera súbita y fulminante
y hay muchos ejemplos. Y luego además no existe forma de asegurarse frente a ellos. Implican riesgos brutales para la continuidad de las empresas, de ahí viene esa denominación que seguramente habrán oído de cisnes negros, y es muy difícil, por no decir imposible, adelantarse a los hechos. Claro, parece una pregunta retórica, pero ¿qué es lo que ha cambiado a causa del COVID? Ya hemos visto varias cosas. Ahora, si me permiten, voy a entrar a ver qué cosas han cambiado por el COVID y las agruparé de acuerdo a esos 6 criterios de los que antes les hablaba. Los aspectos geopolíticos, los temas regulatorios, etcétera. Bien, vamos a hacer las conclusiones en base a esos 6 grupos que les definía antes. Esas conclusiones también van a sintetizar lo que comenta el foro de Davos y lo que comentan los otros análisis a los que hemos hecho referencia. Y hay ya alguna conclusión destacada. Por ejemplo, ¿han notado la indefinición de los analistas? Bueno, pues es que el COVID supera a las instituciones en muchos aspectos. Y por eso los analistas, las grandes firmas de consultoría, pues no se atreven a dar un diagnóstico, prefieren esperar un poquito más. Y eso se debe al enorme efecto transversal que tiene el COVID en su afectación. Fíjese, Napoleón, allá por 1815, dijo aquella frase de que cuando China despierte, el mundo temblará. Esto no tiene nada que ver con el origen chino del COVID, pero desde luego Napoleón lo clavó en su vaticinio respecto a la importancia de China. Y esa importancia China ya la tiene hoy día. Piensen de cuántos lugares se ha retirado el Imperio Británico, el antiguo Imperio Británico, sin dar cañonazos. Fíjense, hasta donde yo soy capaz de conocer, solo se han ido sin pegar tiros de Hong Kong. Esto es curioso. Luego hay unos ejes de poder en el mundo que han cambiado. La hegemónica Europa, la todopoderosa Europa, cedió el trono de la hegemonía a Estados Unidos después de, al acabar la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de entonces ha habido un solo imperio y una larga guerra fría. El comunismo soviético cayó en 1989, el muro de Berlín, etcétera, y lo hizo, su caída fue debida a sus propias contradicciones internas. Bien, el comunismo efectivamente tenía unas contradicciones, pero ¿no piensan ustedes que el capitalismo también las tiene? Por ejemplo, el medio ambiente. El medio ambiente es a la vez una contradicción del sistema capitalista y a la vez un límite que se le impone. Y luego la economía especulativa. El mundo se ha basado demasiado en la economía especulativa y ha olvidado un poquito la producción de bienes. Y eso ha hecho que aparezca lo que llaman la fábrica del mundo. Seguramente ustedes saben a qué fábrica del mundo me refiero, que no es otra que China. Y además China se ha convertido en el gran acreedor del mundo. Todos los países le deben, tienen deuda acumulada con respecto a China y Estados Unidos en particular. Entonces, mi interpretación personal en el aspecto geopolítico, como pueden ver en esta diapositiva, es que hay un gran ganador, un claro ganador de esta crisis del COVID-19. Y ese gran ganador es China. Y por supuesto, quien sale, todos los demás perdedores, pero quien peor parado sale es Europa y también los Estados Unidos. Lo siento, es una conclusión un poquito fuerte, pero si lo piensan un poco, creo que estarán de acuerdo conmigo. Más temas de geopolítica. Las tensiones entre China y Occidente. La decadencia de Estados Unidos, fíjense que lo pongo cuidadosamente entre interrogaciones. La impagable deuda de los Estados Unidos. El Brexit. Inglaterra no va tan bien. Inglaterra lo está pasando bastante mal, no solo por el COVID, sino por la decisión que tomaron de salirse de la Unión Europea. Esto es una opinión muy personal. Yo pienso que Taiwán es China. Taiwán es China y será China. Y Hong Kong ha sido solo un ensayo. Y si China decide comerse a Hong Kong, como en esa imagen tan grotesca que les he puesto ahí a la izquierda, pues si China decide comerse a Taiwán, ¿qué harán los Estados Unidos? Y claro, todos los análisis lo predicen, el cambio climático, pero en particular donde hay una enorme unanimidad es en la predicción de la crisis del agua. El agua será, es ya más importante incluso que el petróleo. Fíjese que se acabará antes el acceso al agua potable que el petróleo. Habrá crisis y guerras
por el agua antes de que el petróleo se agote, porque con la aparición de nuevos sistemas energéticos, tecnologías eólicas, solares, etcétera, pienso que la predicción unánime de muchísimos expertos, incluido el Foro de Davos, sobre la crisis del agua tendrá una enorme repercusión. Ojalá que lo de Taiwán no pase de ser una escaramuza y que no haya ninguna locura ligada a una decisión por parte de China de que Taiwán vuelva a estar bajo su soberanía. Por supuesto están las contradicciones de la Unión Europea y la falta de cohesión de las instituciones europeas. Hay un debilitamiento de la Unión Europea en todos los sentidos. O sea, la Unión Europea sale muy mal parada de esta enfermedad del COVID-19 y además no ha sido capaz de demostrar la potencia de la Unión. No ha habido una respuesta ni política, ni económica, ni social, ni siquiera sanitaria. Lo que ha habido ha sido disensiones y debates entre los miembros de la Unión. Vamos a ver los temas regulatorios. Los temas regulatorios, bueno, hay restricciones regulatorias en dos sentidos y ambas son malas para los negocios. Por un lado, las regulaciones son cada día más exigentes, más sofisticadas, pero por otro lado, a la vez son cada día más improvisadas, más inconsistentes. Y claro, eso complica la vida a todos los actores económicos y a las empresas en particular. Por supuesto, no nos podemos olvidar de las políticas proteccionistas, los aranceles, la guerra comercial entre países, que en el tema regulatorio cobra una especial importancia. También están las tensiones financieras y la exagerada cantidad de deuda que muchos países tienen. Y fíjese que ya decíamos antes que el gran acreedor del mundo es la gran fábrica del mundo, o sea, los chinos. En fin, todo esto nos lleva a crisis financieras como las que hemos conocido no hace tanto tiempo, hace menos de una década, y burbujas inmobiliarias, bursátiles, burbujas de todo tipo que, bueno, son complejas de manejar y más después de un problema sanitario tan fuerte como el que supone la COVID-19. La desregulación financiera y el liberalismo darán lugar a muchas quiebras y eso será especialmente así en los países del mundo, del primer mundo, a los países desarrollados. Y sucede que a mayor sofisticación de los sistemas, peor resiliencia ante estos problemas, tanto regulatorios como los debidos al COVID-19. No, no es una visión optimista ni mucho menos. Creo que es una visión realista y son problemas muy serios que la humanidad tiene que enfrentar a corto. La innovación tecnológica. Fíjense que yo les hablo desde un país cuya principal industria es el turismo. La mayor industria española es el turismo. Y algunas industrias están muy afectadas y sobre todo las que tienen que ver con el tema del turismo. Las líneas aéreas, las empresas de cruceros, los hoteles, el turismo, los restaurantes, hasta los taxis. Bueno, eso es algo que debido a una mala adaptación tecnológica a lo que el COVID lleva consigo, debido a esa problemática tecnológica, hay una serie de empresas que se van a ver más afectadas, que ya se están viendo más afectadas. La banca y los seguros, además, no se están adaptando al ritmo requerido y también van a sufrir fuertes tensiones y algunos problemas. Luego está el comercio tradicional, con carácter general. Todos los temas de comercio están en caída libre. Mientras que el e-commerce, la venta por Internet, pues está desarrollándose mucho más rápidamente de lo que solía. Y eso lo estarán comprobando cada uno de ustedes en sus respectivos países. Sí, unos ganan y otros pierden. Pierde el comercio tradicional, ganan las empresas de e-commerce, ganan los grandes Amazon, Alibaba, etcétera, del comercio electrónico internacional, que se hacen más fuertes. El teletrabajo ha llegado para quedarse, es una constante para todos hoy día y sí, está muy bien, pero eso hace que la delincuencia cibernética crezca y crecerá, seguirá creciendo. ¿Tenemos buenas noticias para la industria farmacéutica? Yo creo que sí, pero también me temo que habrá un efecto rebote.
ha habido algunas políticas de algunas compañías farmacéuticas multinacionales que sin duda van a despertar las iras de algunos países, concretamente de la India, Pakistán, probablemente de Sudáfrica, que volverán a hacer lo que ya hicieron con respecto al SIDA. Fabricarán genéricos sin pagar los derechos de licencia ni de patente a las empresas farmacéuticas, y eso es a lo que me refiero cuando les hablo de un efecto rebote. ¿Habrá cambios organizativos radicales? Sí, los estamos viendo. Nuevas reglas de compliance, reglas laborales, temas de protección del medio ambiente cada vez más sofisticados y un largo etcétera de nuevos cambios. Y luego no nos olvidemos que hay muchas otras industrias sumamente afectadas. La industria del automóvil, la logística, el tema de los carburantes, la educación. Hay muchísimas empresas afectadas, tipos de industrias, sectores completos que también van a suponer un antes y un después de esta pandemia. Y no se olviden del agua. El agua como factor crítico, unánimemente señalado por todos los analistas ven una inminente crisis de los recursos hídricos, y eso afecta sobre todo a la alimentación, a las cosechas, a la posibilidad de que las poblaciones tengan acceso a la comida. Y eso es un tema muy, muy delicado que, por mucha innovación tecnológica que se quiera desarrollar, probablemente llegue tarde ante lo que es la inminente crisis del agua. Bien, deterioro de las condiciones, cosas que cambian, cambios que se producen el clima extremo, por ejemplo, bueno, unánimemente reconocido. Todo el mundo sabe que cada vez los huracanes, las tormentas, las lluvias torrenciales, incluso fenómenos tan clásicos como el monzón en el sudeste asiático, bueno, pues todos estos cambios, probablemente debidos a la acción humana, están teniendo consecuencias muy devastadoras. Y eso va a seguir así. Fíjense que aquí lo vuelvo a mezclar con la crisis del agua y sus derivadas, las derivadas que vienen detrás de la crisis hídrica, que produce enfermedades, hambre, migraciones incontroladas y finalmente incluso llega a ser el causante de temas guerreros, de temas militares. ¿Hay una creciente brecha entre la riqueza? Sí, la hay. Dentro de los países se está produciendo un enriquecimiento mayor de unas élites cada vez más minoritarias, a la vez que los conjuntos de la población, las grandes masas, se están volviendo más pobres. Pero es que entre países está pasando algo parecido. Tenemos países que se están haciendo inmensamente ricos, mientras que otros países están cayendo cada vez más bajo los umbrales de la pobreza. Y esta pobreza también genera muchas problemáticas. Tenemos una natalidad asimétrica. Cuanto mayor es el poder económico de una sociedad, menor natalidad tiene, y al revés. Los países más desfavorecidos son los que cuentan con tasas de natalidad más disparadas. Hay una revolución energética hacia un mundo eléctrico, yo creo que sí, que vamos claramente hacia eso, lo que significará que los combustibles fósiles dejarán de tener tanto peso en nuestra vida diaria, pero durante un tiempo lo seguirán teniendo. Luego la cultura, el acceso a la formación, el acceso a la universidad, la cultura en general y la repercusión que tiene en el mundo laboral. Fíjense que la humanidad lleva mucho tiempo tratando de conseguir una mayor longevidad y estamos consiguiéndolo. Pero claro, la longevidad tiene, macabra paradoja, un lado muy negativo. A mayor longevidad, las sociedades, sobre todo las del primer mundo, las de los países desarrollados, tienen que desarrollar sistemas económicos que permitan a esas personas que llegan a los 100 años y que incluso superan esa barrera, permitirles vivir con dignidad. Y esto es un problema que no está bien resuelto en prácticamente ningún lugar. Y luego, otras pandemias. Como hemos visto antes, un catálogo rápido de epidemias que ha sufrido la humanidad, llegarán otras pandemias y el hacinamiento en las ciudades tendrá mucho que ver con eso. Fraude. Es un factor común en casi todos los riesgos estratégicos, la codicia humana, tal. Aunque no se observa demasiado en relación con el COVID, salvo que ustedes, como yo, consideren que los gobernantes y sus malas acciones, la sanidad infradotada, las políticas económicas erróneas, la mala gestión de una epidemia como esta y de una emergencia tan grave, hemos visto casos de fraude tecnológico, sí.
algunos abusos por parte de proveedores críticos, por ejemplo, de empresas farmacéuticas o de fabricantes de mascarillas o respiradores. Sí, pero son abusos más que fraudes. Luego, la ingeniería fiscal al amparo de las nuevas formas de comercio y la competitividad fiscal entre países, incluso entre países que se supone que son socios, por ejemplo, los de la Unión Europea. El Big Data y su lado oscuro, cada vez estaremos más manipulados en las redes sociales y nuestros gobiernos o respetadas empresas en las que cada uno de nosotros confiamos serán los que nos manipulen cada día un poquito más. Bueno, ya saben, una de mis causas de riesgo favoritas, las malas decisiones. Hay teorías conspirativas sobre que este virus procede de un laboratorio, que es algo de... No lo sé, no lo sé. No sé qué pensar respecto a esto, pero hay enormes errores, como aquella frase de Donald Trump de beban lejía, o Bolsonaro, que era un resfriadiño, ya saben, ¿no? Hay países muy serios como Inglaterra o Suecia que han ido a buscar la inmunidad de rebaño y lo que han hecho ha sido expandir la enfermedad de una manera inusitada. Bueno, es comprensible, pero bastante raro. Hay una crisis en los sistemas democráticos, hay un auge de los totalitarismos y luego están los países fallidos. Afganistán, Somalia, Yemen, ¿por qué no Haití? Y eso tiene también unos efectos brutales sobre las predicciones que estamos tratando de hacer hoy. El mundo occidental y todos los ciudadanos, sin darnos cuenta, estamos contribuyendo con nuestros votos a que esos sistemas sean cada vez más ineficientes, los sistemas políticos. Y yo el primero, ¿eh? No creo. Bueno, pensarán ustedes que todo esto ha sido un escenario muy sombrío, muy negativo, muy catastrofista. Bien, déjenme que les haga una nota positiva al final de esta presentación. Les puedo adelantar, y esto es una primicia para ustedes, que Donald Trump perderá las elecciones en noviembre porque Dios nos asista si llegase a ganarlas. Entonces el próximo presidente será Joe Biden con su compañera vicepresidenta Kamala Harris. En fin, para terminar con una nota un poquito positiva. Acabo aquí, vamos a ver si me he dejado suficiente tiempo para coloquio. Fíjense que les he puesto ahí abajo la imagen de un cisne, es una especie de cisne bastante exótica, creo que está en Nueva Zelanda y en Australia, y fíjense que es un cisne blanco, pero tiene la cabeza negra, tiene el cuello y la cabeza... Bueno, quisiera sintetizar con esto cómo veo yo la situación a esta fecha, a mitad de agosto de 2020, tras todo esto del COVID-19. Espero que haya sido interesante y, por favor, quedo a la espera de sus preguntas y trataré de contestar todas las que pueda y las que no, lo haremos por escrito desde ALDE. Muchas gracias. Luis. Mariano, Yamilet nos pregunta, ¿a qué te refieres con la economía especulativa? Si esta economía no es buena, ¿y cuál sería el mejor modelo? Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Efectivamente, las empresas, los países, sobre todo los países de la OCDE, el mundo más desarrollado, lo que ha buscado es economía especulativa. Es decir, no hace falta que fabriquemos aquí los coches, que los fabriquen en la India o que los fabriquen en China. Nosotros nos limitamos a ponerle la marca. Y eso sucede también con las zapatillas Nike y con muchísimas cosas. Es decir, nos hemos dedicado a una economía mucho más especulativa que economía de verdad. Y claro, cuando llega una crisis como la del COVID, resulta que no tenemos ni posibilidad de fabricar mascarillas en nuestros países. A eso me quería referir al hablar de economía especulativa por contra de la economía real en la que los países son capaces de producir las cosas que necesitan. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra? Sí, de Yamilet mismo, nos pregunta que cuáles son las reglas del compliance. Depende, las reglas de compliance cada vez son más difíciles. No podemos hablar de una regla
o de un conjunto de reglas limitado. Las reglas del compliance tienen que ver con el lavado de activos procedentes de tráficos ilícitos, pero también reglas de compliance en materia de regulación laboral para que las condiciones de higiene de los trabajadores, todo el mundo del compliance. De hecho, hay un máster de ALDE especializado precisamente en los riesgos derivados del compliance que no se pueden centrar en una sola categoría ni definir en un solo grupo. Son bastantes grupos y bastante complejos y además varían de un país a otro. Dentro incluso de la propia Unión Europea hay diferentes sistemas de compliance. Es una muy buena pregunta, pero nos llevaría para un webinar entero, para una charla de 2 horas, deletrearlo más. Otra pregunta. Edgar dice, ¿en cuáles aspectos consideras que las compañías aseguradoras deben enfocarse para no perder su relevancia? Bien, también es una pregunta para mucho rato, pero básicamente las compañías de seguros se han vuelto muy ineficientes porque se apoyan demasiado en el reaseguro. Es decir, están realizando lo que denominábamos antes de una política especulativa. Las compañías de seguros además tienen unos costes de transformación brutales. Mi récord, yo he trabajado muchos Las años compañías en la de industria aseguradora seguros consideran y mi récord personal en materia de coste de transformación lo tengo en el 63%. Es decir, yo durante una época tuve delante productos de seguro que ¿Qué opinas sobre la vacuna esperada contra el COVID? el 63% de lo que el cliente pagaba se iba en gastos de comisionamiento, en gastos de intermediación, una barbaridad. En ese tipo de políticas, las compañías de seguros lo están haciendo bastante mal y no solo ellas, también la banca. Es decir, la banca y los seguros no están reaccionando de la manera más correcta a los cambios que se están produciendo en el mundo recientemente. Vale, vamos con la última pregunta, Mariano. ¿Qué opinas sobre la vacuna esperada contra el COVID? ¿Qué será para la manipulación genética a los seres humanos? Yo creo, he leído bastante sobre teorías conspirativas, de que si las vacunas nos iban a poner a todos unos chips y demás. No creo en esas teorías. Yo creo sinceramente que las vacunas están siendo, se está trabajando en ellas de una forma rápida, desesperada, que los gobiernos están poniendo mucho énfasis en conseguir vacunas cuanto antes, porque si no esto se va de las manos. Entonces, yo no creo que haya manipulación genética ni nada parecido, ni que Bill Gates esté tratando. Hay una serie de teorías por ahí que me parecen repugnantes. Yo lo único que sí creo, y en eso me temo que vuelva a ser pesimista, es que la vacuna tardará en llegar. Sí, que está la de Oxford, los rusos están probando otra, en España hay 5 ensayos a la vez de vacunas diferentes, los Estados Unidos. Una vacuna lleva bastante tiempo, o sea, es algo que como proceso científico necesita de un tiempo mucho más largo del que se le está dando a los gobiernos. Fíjese que Rusia ya ha sacado la suya, ya ha empezado vacunando a militares y demás. Hay más factores propagandísticos que realmente científicos en todo esto. Es un tema muy complejo, pero yo creo que las vacunas se conseguirán y también se conseguirán medicamentos, pero que eso llevará su tiempo. Calculen ustedes que para la primavera del año próximo, no antes, me temo. Sí, Luis, Mariano, tenemos tiempo para la última pregunta. ¿Hay por favor. algún estudio que incluya diferentes escenarios posibles post-COVID? No, no que yo sepa. Seguramente alguien lo tendrá y algún gobierno lo habrá elaborado. No que haya llegado a mis manos o al que yo haya podido acceder. Desde luego me encantaría verlo. Ahora, los escenarios post-COVID, por responder a esta pregunta, los escenarios son un poco los que hemos visto hoy, los que acabamos de ver. Esos escenarios implican profundos cambios en esferas políticas tan importantes como las grandes potencias del mundo. China, dentro de poco, será la potencia hegemónica y eso a los Estados Unidos no le va a gustar nada. Y tampoco va a dejar tranquilo a los rusos. Y los ingleses siguen diciendo que Britannia rule the waves. Hay cambios geopolíticos brutales que están ahí, a la vuelta de la esquina, y las armas de destrucción masivas siguen estando presentes. Es decir, que hay un delicado equilibrio de cambios y de cómo va a ser el escenario post-COVID. Van a cambiar muchas industrias, va a haber menos movilidad,
va a haber menos viajes, menos turismo, va a haber más teletrabajo. Es decir, hoy hemos apuntado una serie de pistas, ojo, algunas desgraciadamente negativas, pero estamos viendo durante toda esta sesión escenarios post-COVID. Ahora, que yo conozca, no ha llegado a mis manos ningún informe, aunque seguramente existan y los gobiernos los tendrán muy a la mano en estos días. Vale, Mariano, si quieres, te puedes ir despidiendo y recordarle a todos los asistentes que todas las preguntas serán resueltas y se los enviaré mediante un correo electrónico durante esta semana. Gracias. Estupendo. Yo, en cuanto que Alde me haga la síntesis de las preguntas que han puesto ustedes en el chat, me encantará contestarlas y se las enviaremos a través de la escuela. Muchísimas gracias a todos por su amable atención y a Ealde también por la gentileza de organizar este webinar hoy. Muchas gracias y un cordial saludo.